Hola, ¿qué tal? A nombre del Colegio de Empresarios les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Belinda María Elena Rodríguez Álvarez. Soy licenciada en Derecho por la Universidad de Insurgentes. Tengo la especialidad en Derecho Penal. Soy maestra en Ciencias Penales con especialidad en Criminalística por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. También soy diplomada en las materias de Derecho Constitucional, Derecho Penal, Criminología y Criminalística. Actualmente tengo un despacho jurídico en el cual laboro y llevamos asuntos de carácter civil, mercantil y familiar. Vamos a pasar a la primera exposición sobre el derecho mercantil, que es la asignatura para ver en la licenciatura en Mercadotecnia. Vamos a la primera diapositiva. El derecho mercantil es una rama del derecho privado y tiene por objetivo que todo aquel mercadólogo conozca cuáles son los aspectos legales que debe de tomar en cuenta para la celebración de contratos, para la distribución de algún servicio o de algún bien. Lo primero que vamos a hacer es checar el temario y explicar de manera breve qué es lo que vamos a ver en cada una de las sesiones. En la primera diapositiva, el derecho mercantil, vamos a ver lo que es el concepto. Veremos algunos autores que manejan sus características específicas, cómo se introduce, por qué toma importancia en nuestro país. Las leyes mercantiles aplicables, aquí hay un aspecto importante a tomar en cuenta. El derecho civil. El derecho civil se va a aplicar de manera supletoria. Esto es aquel conjunto de normas que va a regular a un individuo y a otro para celebrar un contrato. ¿Y por qué se va a aplicar de manera supletoria? Bueno, porque al fin y al cabo la relación que existe entre una persona y otra tiene que estar regulada por ese derecho común o de gentes. También las relaciones de supletoriedad, como habíamos comentado, con esta rama tan importante. Vamos a la siguiente diapositiva. Sujetos de derecho mercantil y actos de comercio. En este tema vamos a ver quiénes son los sujetos, quién es el comerciante, quién auxilia al comerciante, cómo se entiende al consumidor. ¿Todos aquellos que llevan a cabo actos de comercio son comerciantes como tales? ¿Los que venden y por eso tienen que estar sujetos a las leyes? Lo vamos a ver en cada uno de los temas a desarrollar. Requisitos para ser comerciantes. El primero, el siguiente, personas que eventualmente realizan o intervienen en actos de comercio, como cualquiera de nosotros, que puede llegar a vender a lo mejor algún objeto usado. Los auxiliares del comerciante, que pueden ser ya sea una persona que brinda sus servicios como un profesional o trabaja directamente para el comerciante. La prohibición para ejercer el comercio. Hay algunos aspectos legales que es importante tomar en cuenta para saber quiénes pueden ejercer el comercio. Es fácil decir yo soy comerciante, pero ¿realmente la ley está permitiendo esto? ¿O existen algunas características que debe de cumplir? Lo vamos a averiguar. También las obligaciones mercantiles de los comerciantes y los actos de comercio, su clasificación, en dónde se van a vender esas mercancías, quiénes van a intervenir, cuál es el objetivo que se sigue, en qué partes, cómo se va a regular mediante el comercio electrónico que se llegue a dar, de qué manera la legislación nos va a proteger. Todos esos actos de comercio que están englobados en nuestra legislación, vamos a entrar al estudio de cada uno de ellos y comprender las particularidades para que de esa manera nuestro producto o servicio a vender o distribuir o ese servicio que se va a prestar a alguna otra persona física o moral sea de mejor calidad. Vamos a la siguiente diapositiva. La sociedad anónima, el concepto de sociedad mercantil. Como una sociedad anónima, como ese conjunto de personas cuando protocolizan ante notario público el ser una persona moral, ¿qué obligaciones va a tener? ¿Cuáles son sus derechos a adquirir? ¿De qué manera tienen que regularse? ¿Cómo se van a llevar a cabo esas juntas? La clasificación de las sociedades mercantiles, la sociedad anónima de capital variable, que es muy común que nosotros veamos SADCB. Los procedimientos para construir una sociedad mercantil, la disolución y liquidación. No solamente es, ya no quiero formar parte de esta sociedad,
¿De qué manera? ¿Cómo la ley me dice que tengo que seguir esa serie de pasos para dar por terminada esa sociedad y esas obligaciones que en su momento tuve con algún consumidor? La escisión, fusión y transformación de las sociedades. ¿Cómo se fusiona ahora una sociedad con otra? Lo hemos visto con grandes empresas transnacionales. También nosotros, como una empresa, tenemos que saber de qué manera la ley nos puede proteger o de qué manera nos puede exigir algunas situaciones específicas. Vamos a la siguiente diapositiva. Los títulos de crédito. Esto es un tema sumamente importante porque hay generalidades. Esto quiere decir cómo de manera general la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito va a regularnos. La letra de cambio, por ejemplo, que ha entrado un poco en desuso en la actualidad. Ya no es tan común, es más común el pagaré. ¿Por qué? ¿Por qué la gente quiere ahora mejor firmar un pagaré y una letra de cambio? ¿Cuáles son las características? ¿Los pagarés que valen son únicamente los que venden en papelerías? ¿O los que ya están impresos? ¿O también nosotros podemos hacer un pagaré? El cheque. Ahora el cheque pareciera que ha pasado de moda porque se puede hacer una transacción electrónica. No es así. El cheque, además de ser un título de crédito, también tiene una obligación de carácter penal. Si un cheque se firma y se extiende por el pago de algún servicio o de algún bien, pero carece de fondos para hacerlo, lo que va a suceder es que incurre una responsabilidad de carácter penal a la cual se le llama fraude específico. Actualmente, pagando o restituyendo esa reparación del daño, se exime de la responsabilidad penal, pero una responsabilidad penal vamos a ver hasta dónde puede ejercerse. Si primeramente tenemos que acudir al derecho mercantil y después al derecho penal, lo vamos a ver. Y las obligaciones societarias. Los socios, ¿qué obligaciones tienen? Vamos a la siguiente diapositiva. Los contratos mercantiles. Ese acuerdo de voluntades que va a llevar a cabo varias personas, una o varias personas. Pueden ser una persona física con una persona moral, dos personas morales, dos personas físicas, y como el Código Civil ya lo había definido en su momento, pero la ley mercantil le va a dar ese toque, valga la redundancia, de mercantilidad. En el primer punto vamos a checar los contratos de compraventa mercantil. Cuando se especifica que realmente la compraventa que yo hice es meramente de carácter mercantil. El contrato de comisión mercantil, el de préstamo, transporte y depósito. Vamos a la siguiente diapositiva. Los objetivos a conocerse en esta asignatura. El objetivo general. Damos lectura. Al concluir el curso, el alumno como futuro mercadólogo distinguirá los elementos jurídicos a través de los cuales se regulan diversos actos de comercio para obtener una visión clara y específica de la existencia y validez de las operaciones mercantiles. Como mercadólogo es sumamente importante. ¿Existen esas operaciones mercantiles? ¿Cómo las voy a llevar a cabo? ¿Está bien como la legislación? ¿Estoy interpretando correctamente? ¿O tengo algunas dudas? ¿A qué ley tengo que acudir para brindar X servicio en un lugar determinado? Nada más porque el hecho de que yo doy un servicio se regula de manera general en todos lados. Esto lo vamos a averiguar en el estudio de esta asignatura. La siguiente diapositiva nos habla sobre el objetivo particular. Al concluir la unidad, el alumno habrá comprendido el concepto y objetivo de derecho mercantil. No solamente saber qué es el derecho mercantil, hacia dónde va dirigido, cuál es la utilidad práctica en nuestra vida profesional. Y el objetivo específico, al término de la sesión, el alumno distinguirá el concepto y características de derecho mercantil. Vamos a entrar en materia. Vamos a la siguiente diapositiva. Para entender el concepto de derecho mercantil, hemos citado aquí 3 autores, que son uno de los más destacados en nuestro país. El primero señala, es un sistema de normas jurídicas que determinan su campo de aplicación mediante la calificación de mercantiles, dada a ciertos actos, regulan estos y la profesión de quienes se dedican a celebrarlos.
Este autor nos habla sobre un sistema de normas jurídicas, porque existen diferentes tipos de normas. Tenemos normas de carácter moral, normas de carácter social, normas económicas, normas en la familia, pero las normas jurídicas son aquellas en las que va a intervenir forzosamente el derecho. No en todas las normas interviene el derecho. Un ejemplo claro es este. Cuando nosotros estamos en un grupo determinado, nos conducimos de una u otra manera, dependiendo las circunstancias. En el derecho mercantil, esta norma jurídica va a estar regulada previamente en una disposición legal. Y las características que tiene son que es general, esta ley es abstracta e impersonal. General se va a aplicar a todas las personas. Abstracta no señala un momento determinado ni una acción determinada, sino todas las acciones a sucederse antes, durante o después de la aplicación de esta ley entran perfectamente bien. E impersonal no señala únicamente o a personas físicas o a personas morales. Vamos a ver la siguiente definición. El derecho mercantil mexicano vigente es un derecho de los actos de comercio, aunque el sujeto no tenga la calidad de comerciante. Se trata de un sistema objetivo para los comerciantes en el ejercicio de su profesión. Un aspecto que rescata este concepto es aquellos que no sean comerciantes. Una persona puede vender algún objeto que tenga, algún objeto usado, o simplemente llevar a cabo una manualidad y se la vende a un amigo. Pareciera que no tengo el carácter de comerciante y por eso la ley me puede excluir de toda obligación. No es así. ¿Por qué? Porque cuando nosotros celebramos un acto de comercio, este acto de comercio está perfectamente bien regulado por la ley. No nos vamos a eximir de esa obligación y tenemos la obligación de dar observancia a lo que está sucediendo y lo que está estableciendo en la ley. Así que, si algún día vendemos algún objeto, tenemos que tener certeramente bien puesta nuestra visión en que la ley está regulando este acto. La última definición. El derecho mercantil es la rama del derecho privado, que regula las relaciones de los individuos que ejecutan artes de comercio o que tienen el carácter de comerciantes. Un tópico importante a ver aquí es que es una rama del derecho privado. Vamos a ir al pizarrón para explicar de manera clara cuáles son las ramas del derecho privado y de derecho público. Para nuestra asignatura es importante tomar en cuenta algunas de las materias en la rama del derecho privado y derecho público. El derecho se divide en dos, público y privado. Privado se refiere a que hay relación entre particulares entre sí. Un particular se relaciona con otro particular y por ende surge un conjunto de normas jurídicas, leyes que los va a regular. Entre ellos, para nuestra asignatura es el derecho mercantil, el derecho civil, el derecho internacional privado. Pero ¿qué otra relación tiene el ser humano o el individuo con el Estado? Bueno, de esa relación surge el derecho público y sus diferentes materias. Para nuestra asignatura del derecho público tomaremos en cuenta el derecho penal,
el amparo y el derecho internacional público. ¿Por qué? Porque aquí el Estado va a guardar una relación con el individuo. Ejemplo, en el derecho penal no es una relación de que quiero que me sancione el Estado, por ejemplo, con un título de crédito cuando expido un cheque sin fondos y aun cuando se siguió un procedimiento de carácter mercantil, no lo puedo cobrar. ¿Qué hago? ¿A dónde acudo? Bueno, ya se está cometiendo un ilícito y el Estado está para cuidar mis intereses. De tal manera, esos intereses se llaman bien jurídico protegido. Ese bien jurídico que va a proteger lo hace a través del derecho penal. En el amparo, muchos hemos escuchado qué es el amparo. Piden un amparo para evitar una extradición, piden un amparo para evitar una orden de aprehensión, pidió un amparo para evitar acudir a determinada autoridad. También los mercadólogos tienen que saber que el amparo es una rama, es una materia en el derecho de que se tiene que utilizar sobre todo para una sociedad, para una resolución judicial, si esta está pegada a derecho o no está pegada a derecho, sobre el intercambio de mercancías entre un país y el otro, y para eso el derecho internacional público, esas mercancías que se van a trasladar de un país a otro, ¿cómo el derecho las va a regular? ¿De qué manera? ¿Qué obligaciones vamos a tener? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. El concepto. Los actos de comercio no solo se refieren a la compra y venta de producto. Se acerca al comprador o consumidor teniendo como fin primordial del vendedor obtener un lucro. ¿Qué entendemos aquí? Bueno, tenemos un bien o un servicio. Este bien o servicio no solamente implica, yo se lo vendo, es un objeto, me da una cantidad de dinero, recojo mi objeto y me olvido de la situación. No. El aspecto mercantil atiende a los sujetos que van a intervenir en este acto de comercio. Hay un productor. Alguien va a producir algo. Un ejemplo, un productor de flores. Produce, siembra, cosecha las flores. Y posteriormente puede ser que nosotros como consumidores vayamos y adquiramos ese producto. Y se termina. Pero si hay alguien que nos acerca, quizás a nuestro hogar, a nuestra empresa o al lugar donde habitamos, nos acerca estas flores, pues obviamente esta persona va a obtener un lucro económico. Al obtener ese lucro económico, no solamente adquiere esa calidad de comerciante, sino que también es un estilo de vida. De tal manera que este intermediario entre el consumidor y el productor, a esta persona se le llama comerciante. Quiere decir que va a intervenir entre uno y otro para facilitar, para acceder a que ese producto sea más accesible hacia la persona que lo va a consumir finalmente. En esta diapositiva tenemos la imagen de una mujer que está en un supermercado. Este supermercado obviamente realiza actos de comercio. Se dedica a la venta de productos y obtiene un lucro económico, que es uno de los aspectos más importantes para determinar a un comerciante ese lucro que va a obtener. Vamos a la siguiente diapositiva. El concepto de derecho mercantil implica varios aspectos. Vamos a revisarlos todos y cada uno conforme al orden de las manecillas del reloj. En la parte superior dice, es el conjunto de normas coercibles que regulan la intermediación entre los bienes, servicios y quienes los consumen. Esto es, ese intermediario que hablábamos hace un momento entre el productor y el consumidor final va a tener una serie de normas, pero estas normas tienen una característica especial. Son coercibles. Esto quiere decir que se tiene que dar por cumplidas aun y cuando no quieran. No quiero someterme a la jurisdicción de un tribunal. No quiero acatar lo que dice la ley. No es a propia voluntad. No es de buena fe. Es forzoso. Tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque si no viene un castigo. Es coercible porque es a la fuerza y punitivo nos impone un castigo. De tal manera que al ser coercible
tiene una sanción si no se da por cumplida. El siguiente tópico habla sobre los sujetos. Son los que producen y los que los que consumen dichos bienes y servicios. ¿Qué quiere decir? Este sujeto puede ser una persona física, pero también puede ser una persona moral, y puede ser una persona moral política, puede ser una persona moral como el Estado, como una secretaría. La Secretaría de la Defensa Nacional consume bienes también, y también las personas, de tal manera que los sujetos no tienen una calidad determinada, no para consumir. Vamos a ir al pizarrón para explicar. Los individuos son los sujetos. Hay dos tipos de personas, las personas físicas y las personas morales. Las personas físicas, a su vez, pueden ser personas con capacidad para poder celebrar un contrato o incapaces, y así se dividen. Y las personas morales, tenemos tres tipos de personas morales. Las conocemos bien porque hemos tenido contacto con ellas. Las personas morales públicas son aquellas que dependen directamente del Estado, el Estado como ese ente jurídico que va a gobernar a un grupo de personas. Ejemplo, la Secretaría de la Defensa Nacional. Otro ejemplo, la Secretaría de Relaciones Exteriores. Todas aquellas dependencias gubernamentales hasta los organismos descentralizados. Las personas privadas, morales privadas, una empresa, una sociedad mercantil, una sociedad anónima, una sociedad cooperativa. En México tenemos muchas. Y las políticas, como los partidos políticos, los sindicatos. Ellos también pueden consumir. Esto es, estas dos personas son sujetos en los cuales pueden intervenir actos de comercio, ya sea para la compra y venta de productos. Vamos al siguiente tópico de nuestra diapositiva y lo vamos a leer. Ubicación. Se desprende del derecho civil, el cual a su vez se desprende de la rama del derecho privado. Para algunos autores, cuando nosotros vimos la clasificación del derecho, dice, bueno, el derecho civil se divide en dos partes, derecho de familia y derecho mercantil. Y algunos otros autores le dan esta autonomía. El derecho mercantil en sí mismo existe y únicamente se apoya de manera supletoria del derecho civil. Vamos al pizarrón para explicarlo gráficamente. En este esquema se dice el derecho civil tiene dos ramas, derecho mercantil y de familia. ¿Por qué? Porque entre estos individuos puede existir o lazos familiares o se consumen productos o servicios. Sin embargo, el derecho privado
tiene su propia rama, que es el derecho civil. ¿Qué quiere decir esto? El derecho civil se va a aplicar de manera supletoria. Esto es única y exclusivamente para que ayude al derecho mercantil, pero existe toda una legislación completa de la cual se van a desprender los actos de comercio. Solamente va a suplir las deficiencias que no tenga. De aquí que en este esquema también se muestre cuál es otra de las posturas. La primera, depende del derecho civil. Y ustedes tomarán su propia opinión, si depende o es individual a lo largo de la asignatura. Vamos a la siguiente. El objetivo son los bienes y servicios, que es el producto que se está vendiendo u otorgando. La reglamentación, la ley mercantil general es el Código de Comercio, que se auxilia de las leyes especiales en la materia. Vamos a ver una lista más adelante. La fundamentación es la fracción 10ª del artículo 73 de la Constitución, que faculta la legislación del comercio. Esto es, de nuestra Constitución, como una norma suprema, se determinan y de ella van a salir todas las leyes que van a regular a todos los individuos. Si no proviene de nuestra Constitución, es ilegal. La jurisdicción. El ámbito mercantil es competente en controversias tanto federales como estatales. Esto es, que interviene en el Estado o solamente entre individuos. Y la finalidad, la intermediación de las prestaciones, siendo esta de manera coercible. Ya lo habíamos explicado ampliamente. Vamos a la siguiente diapositiva. Cosas mercantiles y actos de comercio según la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Vamos a dar lectura a la primera parte del artículo primero. Son cosas mercantiles los títulos de crédito. Nosotros ya vimos que más adelante vamos a ver cómo el pagaré, la letra de cambio, el cheque, su emisión, expedición, endoso, aval o aceptación y las demás operaciones que en ellos se consignen son actos de comercio. Esto quiere decir, lo que yo voy a hacer con esos títulos de crédito, eso es un acto de comercio. Hemos escuchado que endosó un pagaré y ahora ese pagaré lo tengo yo y lo voy a cobrar. O este cheque, con este cheque voy a cubrir estas mercancías y a su vez al cubrir el pago de estas mercancías, esta otra persona paga a un tercero. Todo lo que vamos a hacer con esos títulos de crédito intervienen en cosas mercantiles. Los derechos y obligaciones derivados de los actos o contratos que hayan dado lugar a la emisión, transmisión de títulos de crédito o se hayan practicado con estos, se rigen por las normas enumeradas en el artículo 2, cuando no se pueden ejercitar o cumplir separadamente del título. Esto quiere decir, si yo celebro un contrato de compra-venta de una determinada mercancía, quizás de esta silla, compro la silla, se la compro a una empresa, pero no solamente compro esta, a lo mejor compro 99 más y es un lote de 100. Pago con un cheque. Obviamente no podemos dividir el contrato que celebramos y la forma de pago. Es un bien o un servicio. Y además se lo compré a una empresa que se dedica única y exclusivamente a la venta de sillones. De ahí que obtenga su carácter de mercantil. Vamos a la siguiente diapositiva. Las leyes mercantiles. ¿Qué leyes voy a aplicar? ¿De qué manera? ¿Y en qué orden? Bueno, principalmente el Código de Comercio. ¿Por qué? Pues porque va a regular justamente a los comerciantes y nos va a decir cuáles son los actos de comercio, cuáles son las mercancías, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Nosotros ya vimos los títulos y los hemos mencionado y nos va a decir de qué manera se llevan a cabo. Ley de concursos mercantiles, la de sociedades cooperativas, la de inversión extranjera, propiedad industrial, Ley Federal de Protección al Consumidor, la de Navegación y Comercio Marítimo, la General de Sociedades Mercantiles y el Código Civil del Distrito Federal. Es importante saber que el Código Civil del Distrito Federal, ¿por qué se va a aplicar en toda la República? Bueno, sencillamente porque hace tiempo el Distrito Federal, al considerarse el que tenía los 3 poderes de la Unión, los tiene actualmente el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, obtiene ese carácter y esa denominación de Distrito Federal. De tal manera que se entendía que la legislación que se tenía que aplicar en el Distrito Federal era federal, porque se llamaba Distrito Federal. Un error.
Posteriormente surge el gobierno del Distrito Federal, dejando atrás el departamento del Distrito Federal. Y al ser un gobierno, es un gobierno autónomo, una entidad federativa que recibe el nombre del DF, única y exclusivamente porque están los tres poderes de la Unión aquí. Pero se aplica de manera supletoria porque se queda por costumbre, es una tradición. De tal manera que nosotros tenemos que tomar en cuenta que este código se va a aplicar directamente, ¿a dónde? Pues a toda la República Mexicana. ¿Por qué no aplicamos el de algún otro estado? Por esa sencilla razón. Porque anteriormente los otros estados copiaban únicamente a la legislación del Distrito Federal y le ponían código de comercio de tal estado, o quizás código civil para el estado de Zacatecas. Pero no era algo independiente, sino que dependía 100% del Distrito Federal, de la legislación del Distrito Federal. El Código de Comercio es una ley federal, se va a aplicar en todo el territorio nacional, al igual que las leyes federales, la Ley Federal de Protección al Consumidor en todo el territorio nacional. Oiga, pero en el norte, en el sur, en todo el territorio nacional. Esa es una de las grandes ventajas que tiene este acto mercantil, porque puede estar en el norte, en el sur del país, y de todas maneras se conoce la legislación que se va a aplicar. Vamos a la siguiente diapositiva. Además de las leyes antes citadas, otras de las fuentes que también se van a tener que tomar en cuenta son la costumbre, la jurisprudencia y la voluntad de las partes. La costumbre se entiende como esa repetición de actos que se llevan de manera consuetudinaria. Es decir, la costumbre de un determinado poblado puede ser la celebración de una fiesta. Pero no solamente eso, la costumbre de llevar a cabo una compra-venta es que lo tenemos que celebrar comiendo en la casa de alguno de los que nos vendieron, un comprador o el vendedor, dependiendo. Hoy hay algunas regiones en las que antes de llevar a cabo la compra-venta, pues se tiene que celebrar un ritual. Esta costumbre está tomada también en nuestro derecho mexicano, porque en nuestro país existen diversas culturas que han adoptado esa costumbre para llevarse a cabo, pero ojo, no puede ser contraria a la ley. No podemos decir, bueno, es que aquí se acostumbra a vender esta mercancía ilícita y no hay mayor problema. Si es ilícita, simple y sencillamente no se perfecciona la compraventa. ¿Por qué? Porque nuestra ley no lo resguarda. Otro de los aspectos que señala esta diapositiva es la jurisprudencia. ¿Qué es la jurisprudencia? ¿Dónde la encontramos? Bueno, la jurisprudencia es la resolución que da la Suprema Corte de Justicia de la Nación a 5 sentencias en el mismo sentido. Esto es, si los tribunales colegiados o los tribunales unitarios emiten en algún momento una resolución en un mismo sentido, resuelven sobre un particular, estamos hablando que pueden hacer jurisprudencia. ¿Dónde encontramos jurisprudencia? Bueno, existe la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La voy a anotar en un momento más en el pizarrón para que la tomemos en cuenta por si tenemos que consultarla en algún momento. www.supremacortedejusticia.gov.mx. ¿Y en dónde lo vamos a encontrar físicamente? Bueno, en el link que dice ius. Ius, que es originalmente la raíz de derecho, de iure, y ius vienen todas las jurisprudencias y tesis jurisprudenciales. ¿Qué nos van a decir ahí? ¿Cuál es la interpretación correcta que está dando la Suprema Corte de Justicia a un aspecto legal? La interpretación que debemos de dar a un artículo. ¿De qué manera se ha resuelto una controversia? Para eso nos sirve la jurisprudencia. Quizás cuando vayamos a leer una ley no entendamos absolutamente nada. Podemos acudir a la jurisprudencia y se puede citar como un medio de defensa. Se puede citar también como un medio para que sea tomado en cuenta por un juez en caso de que tengamos una controversia. Vayamos a juicio,
por alguna situación. El siguiente punto es la voluntad de las partes. La voluntad proviene de esa característica del hombre de libre albedrío. Yo tengo la capacidad de tomar una decisión, de querer hacer o dejar de hacer algo. Yo tengo esa capacidad como ser humano para poder celebrar un contrato. ¿Pero todos los seres humanos tienen capacidad? No. Por eso más adelante vamos a ver cuáles son los capaces, los hombres o mujeres capaces, y quiénes son incapaces. De manera general, vamos a ver que la capacidad radica en el que se encuentre bien físicamente, pero también mentalmente. Y que la ley, al ver físicamente que se encuentra bien, considera que es a los 18 años. Y mentalmente que existe la lucidez. Si una persona tiene 18 años, se encuentra lúcida, puede en un momento dado manifestar su voluntad. Si no fuese así, esa voluntad estaría viciada. No es la voluntad del sujeto entonces la que quiere llevar a cabo. Serán otras circunstancias. Quizás me está presionando alguien, algún familiar, y no tengo el poder comprender lo que está sucediendo. O existe la coerción por alguna otra persona, hay una amenaza. No hay la capacidad para celebrarlo. Pero en los contratos mercantiles es importante saber que la voluntad de las partes puede estar aún por encima de la ley. Sí, siempre y cuando no caiga en esos aspectos de ilegalidad. Convenimos que el contrato de compraventa se va a hacer a plazos. No se celebra el día de hoy, sino poco a poco le voy a ir abonando quizás una cantidad de dinero y voy a usar un tiempo y lo vuelvo a regresar el producto. Puede ser, ¿por qué no? Es la voluntad de las partes. Puede ser que tal vez pueda celebrar a cabo una sociedad y esta sociedad mexicana se pueda fusionar a su vez con otra y después dejar de estar fusionada con ella y volver a ser única y exclusivamente sus socios mexicanos. Claro que puede ser posible. ¿Por qué? Porque interviene la voluntad de las partes. Vamos a la siguiente diapositiva. El Código de Comercio señala sobre esa relación de supletoriedad, lo que vimos hace un momento en el pintarrón. Artículo 2. Señala, a falta de disposición de este ordenamiento, o sea, del Código de Comercio, y las demás leyes mercantiles, serán aplicables a los actos de comercio las de derecho común, contenidas en el Código Civil aplicable en materia federal. ¿Por qué Código Civil? Civitas, ciudadano. De ahí viene. ¿Y por qué derecho común? Porque era el derecho que comúnmente se tenía que aplicar a los ciudadanos, aquellos que habitaban en alguna provincia o región. Esto viene desde Roma. Los romanos son los que les dan esa figura de civil, de civitas, ciudadano. Vamos a la siguiente diapositiva. La Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en su artículo 2, también aplica esa supletoriedad del Código Civil y refiere: los actos y las operaciones a que se refiere el artículo anterior se rigen, fracción primera, por lo dispuesto en esta ley, en las demás leyes especiales relativas en su defecto. ¿No lo tiene esta ley? Bueno, entonces vámonos directamente al Código Civil. Por la legislación mercantil general en su defecto. ¿Qué quiere decir? No lo tiene el Código de Comercio, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Bueno, quizás si es una mercancía que hay que hacer una transacción marítima, vamos directamente a esa ley que lo regula. Tercera, por los usos bancarios y mercantiles y en defecto de estos. Los usos bancarios. Nosotros podemos ver que se ha reformado la banca poco a poco. Y se ha reformado porque la economía mundial también se ha transformado. De tal manera que si los usos bancarios cambian, la legislación también cambia o se adapta. Si la ley tuviera una laguna, pero la banca determina que una acción mercantil se lleva de tal o cual manera, nos podemos ajustar a lo que dice esto. La cuarta, por el derecho común, ya lo explicamos hace un momento, el derecho civil, declarándose aplicable en toda la República para los fines de esta ley, el Código Civil del Distrito Federal, ampliamente ya explicado minutos antes. Vamos a la siguiente diapositiva. Estas son
nuestras 3 bibliografías que vamos a ocupar. ¿Qué diferencia vamos a tener entre una y la otra? Bueno, Mantilla Molina Roberto es uno de los autores que ha tenido más prestigio en nuestro país. Es uno de los autores más doctrinarios, quizás uno de los primeros en tratar el derecho mercantil. ¿Por qué nos va a servir? Bueno, nos va a servir porque este autor, además de trabajar con bastante doctrina, es un autor que nos va a dar una visión mucho más amplia. Si somos afectos de la lectura, Mantilla Molina nos va a servir muchísimo para apoyarnos, sobre todo en los aspectos históricos, para ver el fundamento legal. Sariñana es un autor relativamente nuevo en el derecho mercantil. Es un autor muy práctico. Su libro lo dirigió exclusivamente para mercadólogos. Y lo dirigió porque entiende la necesidad que hay para poder comprender esta asignatura de manera sencilla, con gráficas, con una serie de cuadros sinópticos, sin entrar mucho al estudio de la doctrina, como a veces descansado en el derecho. Y Calvo Marroquín es un autor de la Escuela Bancaria Comercial, el cual, junto con otros 2 autores más, escriben un libro a profundidad de lo que es el derecho mercantil. Nos explica de manera sencilla, de manera clara, qué es lo que está sucediendo. De esta manera, nosotros podemos allegarnos de información que va a ser de gran utilidad, y de ahí fueron sacadas nuestras citas que al inicio nosotros estudiamos como los conceptos del derecho mercantil. Vamos a la siguiente diapositiva. Nuestras fuentes de información, la habíamos citado: Calvo Marroquín, Dávalos Mejía, Carlos, Sariñana, Mantilla Molina. Dávalos Mejía, yo les sugiero que lo lean, porque es un autor que tiene una obra muy pequeña y es una obra que además es fácil para poderse comprender. Estos son los libros que nosotros podemos consultar frecuentemente a lo largo de esta asignatura. Y los sitios de Internet. ¿De dónde vamos a sacar tantas leyes que acabamos de ver? Bueno, tenemos varias. Tenemos, por ejemplo, Orden Jurídico Nacional, que aparece en el segundo orden, y también en la Cámara de Diputados. Vamos a ir al pizarrón para anotar algunas direcciones de interés en Internet. En estas páginas nosotros podemos encontrar legislación que es aplicable. No hay necesidad de tenerla que estar comprando o adquiriendo en alguna librería. ¿Por qué? Porque, bueno, diputados.gov.mx, entramos directamente a las leyes que se están emitiendo y las nuevas reformas. Esa es la ventaja que vamos a tener. Orden Jurídico Nacional de la Secretaría de Gobernación. Publica constantemente las reformas que pudiesen haber, pero que se van a aplicar en el ámbito federal. Orden Jurídico Nacional, cuando ustedes entren, van a ver que hay legislaciones locales, legislaciones estatales y hasta algunos bandos municipales. La Comisión Nacional de Derechos Humanos.gov.mx es una página que también nos brinda algunas legislaciones, no todas las que vamos a utilizar, pero también es una buena herramienta en caso de que haya una saturación en las otras. Y el DF, la página del Distrito Federal ahora tiene un espacio único y exclusivo para que nosotros podamos entrar y buscar las leyes que necesitamos, aplicables no solamente al Distrito Federal, sino también para otras entidades federativas a lo largo de la República Mexicana. Como nosotros podemos ver, el derecho mercantil es amplísimo y lo que hemos aprendido en esta sesión va a ser de gran utilidad en nuestra vida profesional. ¿Por qué? Porque no solamente hemos aprendido hoy
que el comercio únicamente lo llevan a cabo los comerciantes y a los que creemos comerciantes, y que los comerciantes, por el simple hecho de serlo, la ley no los prohíbe. Vamos a ver más adelante que estas personas físicas o morales no solo y exclusivamente pueden celebrar actos de comercio, pueden tener otras actividades también, pero si la primordial no es el obtener un lucro a través de esas mercancías, es imposible, simple y sencillamente no pueden ser llamados comerciantes como tales. Sin embargo, si nosotros como particulares llevamos a cabo un acto de comercio, sí tenemos que regirnos por la ley. También nosotros hemos comprendido que es una rama del derecho privado. Esto es, si bien es cierto que se regula por una serie de normas jurídicas, las normas jurídicas únicamente van a tener correspondencia entre un particular y otro particular, aunque sean personas morales, como ya también lo comprendimos hace un momento. Nos hemos dado cuenta a lo largo de esta sesión que el derecho mercantil es más interesante de lo que pudiese en algún momento dado establecerse por lo que dicen los autores. Es práctico, es útil, es una disciplina que nosotros tenemos que aprender y que se va a llevar a la práctica y que la podemos ver día a día en cada una de las actividades o servicios que contratamos. Un aspecto muy importante que también vamos a visualizar es qué pasa con las compras por Internet. ¿Cómo se les llama? ¿La ley ha tenido algún cambio? ¿La ley ha modificado esta situación? Bueno, simple y sencillamente es que nuestra legislación, al hablar sobre estos actos por Internet, ¿qué pasa si recibo un mensaje electrónico y me dicen te vendo este producto o te otorgo este servicio? ¿Hasta dónde tengo responsabilidad? ¿Hasta qué momento se lleva a cabo este contrato mercantil? ¿Cómo digo que no a ese contrato mercantil? ¿Qué es lo que hace la ley? Bueno, en el año 2000 hubo modificaciones al Código de Comercio y justamente en estas modificaciones que hubo vienen varios tópicos o conceptos que se han tomado en cuenta para el comercio. Cuando yo recibo un producto por Internet, este producto que estoy recibiendo por Internet se perfecciona desde el hecho en que yo estoy dando contestación a este mensaje. Sí, me interesa el producto. O sí, cumplo con determinados requisitos, pongo mis datos e intervengo, y al poner mis datos me interesa la oferta que se está haciendo. Pero también el comerciante tiene obligaciones muy específicas, como es el respetar el precio, el servicio, la calidad, como es el hecho de tenerse que sujetar a las leyes. En las personas morales, el hecho de tenerse que inscribir a la Cámara de Comercio del lugar donde se encuentren, porque si no se inscriben, ¿qué va a pasar? A su vez también de guardar una contabilidad. Pensamos que el celebrar actos de comercio única y exclusivamente son para compra-venta de mercancías. Sin embargo, no es así. Hay legislación aplicable y de qué manera la tenemos que interpretar. Hemos comprendido también que no solamente la ley es la única fuente del derecho, la jurisprudencia, la costumbre, cómo se va a llevar a cabo, dónde podemos encontrar también jurisprudencia, qué otras herramientas podemos utilizar para comprender el derecho mercantil. Esto ha sido verdaderamente de gran interés para todos nosotros. Y vamos a ver la última diapositiva. Vemos el inicio y voy a anotar en el pizarrón los puntos claves sobre los que podría versar nuestra actividad a realizar.
Estos 4 tópicos importantes los debemos de tomar en cuenta para la realización de nuestra actividad. Esto es, el derecho mercantil, comprender y explicar cuando menos una de las definiciones y algunos aspectos importantes. Pero lo que más nos interesa es que se escriba la definición propia del derecho mercantil. ¿Qué entendemos por derecho mercantil? El comerciante, ¿quién es? ¿Qué calidad tiene? ¿Qué obligaciones y derechos puede tener de manera general? Las leyes aplicables, y hablaremos también sobre la supletoriedad del Código Civil para el Distrito Federal. Las personas que intervienen en actos de comercio, esto es, cómo es el intermediario, como el productor y el consumidor. Esos son los puntos más importantes sobre los que versará nuestra actividad. Y esperando que en verdad haya sido de utilidad esta primera sesión, a nombre del Colegio de Empresarios, les doy las gracias. Hasta pronto.